y resulta que ya quedó todo olvidado, ya está bien. No está bien, porque hay una desobediencia y eso sigue pesando sobre la vida de la pareja como tal y sobre la vida del hijito. Porque para que esa parte sea superada, ¿qué tiene que haber en el corazón? ¿Qué tiene que haber en nuestro corazón para llegar, o en nuestra vida para cuando nosotros llegamos al Padre? Tiene que haber un arrepentimiento por el pecado cometido. Cuando nosotros nos arrepentimos y llegamos al Señor y le pedimos perdón, Él nos perdona. Ahora, ¿qué tenemos que nosotros reconocer? Nuestro pecado. Y en esta condición de estos papitos, que hoy en día es algo dolorosamente común, es que papito y mamita se deben coger de la mano y pedirle perdón al Señor con todo su corazón, con todo su ser, con lágrimas, si es posible, por haber concebido ese hijito antes de tiempo, sin la cobertura del Señor, para que ese bebé y ellos mismos sean restaurados y comiencen una nueva vida en Cristo. Entonces, ahí está el dolor de parto por desobediencia. Siguiente dolor de parto, Gálatas 4:19. Gálatas, por aquí lo tengo, Gálatas 4:19, que se me refundió. Dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Vamos a ver por qué Pablo dice esto, hijitos míos. Vamos a ver por qué lo dice. Dice en el versículo 8, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servían a los que por naturaleza no son dioses. O sea, estas personas estaban sirviendo a gente que no, o sea, dándole la adoración que le correspondía a Dios, se le estaban dando a otros, ¿no? Ahora dice, mas ahora que ustedes ya conocen a Dios, es más, no es que ustedes conozcan a Dios, sino que ustedes son conocidos por Dios. ¿Cómo es que están volviendo nuevamente a hacer lo mismo? Lo mismo que hacían antes de conocerle. Dice, de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queríais volver a esclavizar. ¿Cómo es que quieren volver a ser esclavos de su pasado? ¿Por qué? Si Dios les ha conocido, si ustedes han conocido de Dios, ¿por qué están volviendo a hacer las cosas que antes hacía que están mal delante de Dios? ¿Qué les pasa? Es lo que le dice Pablo a ellos. ¿Acaso no les enseñé? ¿Acaso no recibieron doctrina? ¿Acaso no les he visitado? ¿No les he hablado? ¿Por qué vuelven a hacer lo mismo? Y les dice, me temo de ustedes que yo haya trabajado en vano con ustedes. Creo que perdí el tiempo. En otras palabras les está diciendo Pablo, me tienen desilusionado. Tanto tiempo que les he invertido y a estas alturas ustedes están volviendo a cometer los mismos errores del pasado. ¿Por qué? ¿Qué les pasa? ¿Dónde está el carácter de Cristo que yo he sembrado en ustedes? ¿Acaso no han visto mi propia vida? Como ejemplo no les he dado mi vida. Es lo que sigue diciendo el pasaje. Dice, ¿acaso ahora yo, Pablo, que les enseñé a ustedes, dice el versículo 16, me he vuelto enemigo ahora de ustedes por enseñarles la verdad? Díganme. En un momento ustedes me recibieron también, aprendieron, se permitieron ser adoctrinados y ahora como esa verdad les choca, porque esa verdad les está mostrando los errores y su pecado, ahora entonces yo soy su enemigo, les dice Pablo. ¿Otra vez? Y sigue diciendo, tienen celo de ustedes, pero no para bien, sino que quieren apartarlos a ustedes de nosotros para que ustedes tengan celo por ellos, por aquellos que les están dando
consejos que no son. Y sí que está sufriendo nuestro país una situación así. Pretenden en nuestro país decirle bueno a lo que es malo y malo a lo que es bueno. Entonces, ¿qué? Un asunto tan delicado como el lesbianismo y el homosexualismo. Entonces, ¿qué? Como ya es común, ¿debemos aceptarlo? Cuando la palabra del Señor nos dice que no. Entonces, ¿qué? Mejor para evitar problemas, dejemos las cosas así. Pero, ¿qué deberíamos hacer? ¿Atacarlos? Decir, malos, 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 se van a ir al infierno. No, eso no es lo que nos está diciendo la palabra. Es exhortándolos para ayudarlos a salir de esa situación. Pero nosotros no complacernos con la situación que ellos están viviendo. Es un ejemplo de muchas de las cosas que cada uno de nosotros puede ver en su propia vida. Y le dice más, dice, bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, no solamente cuando estoy presente con vosotros, le dice Pablo. Es decir, ustedes cuando yo estoy se hacen los que sí son, pero cuando yo no estoy, entonces se unen con los otros, al fin que son de allá o son de acá, decidan. Y entonces le dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Este dolor de parto se llama dolor de parto por doble ánimo. Dolor de parto por doble ánimo. Y esto sí que nos daña a todos. Yo creo que todos hemos tenido esa experiencia. Cuando le hemos compartido la palabra a alguien, le hemos invertido tiempo y ya cuando esperamos que ya por fin ya esta persona va a seguir y va a andar solita en los caminos del Señor y va a estar fiel a Él, y cuando nos damos cuenta resulta que no, estaba haciendo cosas a lo escondido y simplemente se van. Y lo perdemos. Se fue. Creo yo que todos hemos tenido en alguna parte de nuestras vidas una experiencia así. Entonces, dolor de parto por doble ánimo. Aquí vamos a mirar entonces el tercer dolor de parto. Y lo vamos a ver en Romanos capítulo 8, 19, que dice: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación, de los hijos de Dios. Subrayé el que no era. Entonces, vamos a mirar desde el versículo 12 hasta el 26. Dolor de parto. Y este dolor de parto, lo vamos a ver en la lectura, es por posición en Cristo. Dolor de parto por posición en Cristo. Y dice Romanos 8:12: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Es decir, yo no tengo deuda con esto. Yo no tengo deuda con esto. Mi deuda es con el Señor, que me ha dado la salvación de mi alma. Dice, para que vivamos conforme a la carne. ¿Por qué no podemos tener deuda con esta carne? ¿Por qué tenemos que someter esta carne? ¿Por qué tenemos que rendirla al señorío de Cristo? Porque si vivimos conforme a la carne, vamos a morir. Y dice, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, nos está diciendo que no vivamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios. ¿Cómo sería vivir conforme al Espíritu Santo? En verdad, en fidelidad y en pureza. En verdad,
en fidelidad y en pureza. ¿A quién? A Dios. Y dice, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Los que somos guiados por el Espíritu Santo de Dios, podemos decir que Dios es nuestro Padre. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. ¿Temor a qué? ¿Temor de pronto a que no soy salvo? ¿Temor al mañana, al futuro? ¿Temor a no lograr los sueños? Sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Padre mío, Abba Padre, Padre mío, mi Padre, mi Dios y mi Señor. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cómo podremos ser sensibles? El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, hijos. El Espíritu Santo de Dios toca mi espíritu y me hace ser sensible. Y a veces los afanes que nos rodean como que nos roban este tiempo. Les cuento, mis hermanos, que hace poco estoy haciendo unos cuadros en FOMI. Y entonces entré a un lugar, me pareció muy lindo un teléfono, una figura en teléfono como en cobre, algo así, no sé. Y me llamó la atención para lo que estaba haciendo y me serviría. Me pareció tan bonito que entré al almacén y pues pregunté el precio y lo compré. Pero cuando estaba en el almacén, sentí de la cabeza a los pies, a hacer de cuenta, hermanos, como puntas de alfileres en mi cuerpo. Inmediato se me vino a mí brujería. Pero yo miré el lugar y no, el lugar muy lindo, impecable, muy limpio, muy bonito el lugar. Entonces busqué, mirar a la señora, la cara, la señora en ningún momento me miró, ella en todo momento me clavó su mirada, fue aquí, al corazón, no me miraba la cara y yo incluso me agaché a mirarle la cara y dije, buenos días. No me respondió la señora, entonces el señor me dijo, le dije, ay, es que yo quiero llevar ese teléfono. ¿Cuánto vale tanto? Entonces el señor dijo, ¿lo va a llevar? Sí, claro. Pero el señor igualmente no me miraba. Ahora, personas muy dentro de lo normal, no percibí nada extraño, o sea, en su físico, como otras veces me ha pasado, pero en el momento no. Y el señor, cuando me pasó la bolsita con lo que había comprado, le temblaba la mano. La que está aquí, está parada aquí, así que lo que les digo no puede faltar a la verdad. Yo cogí la bolsa y salí del lugar sintiendo lo que les digo, de aquí a los pies. Entonces dije, Señor, brujería. Y yo compré esto. Miren mi primer pensamiento. Y yo compré esto para el cuadro. No, pues, oro para que mi Señor lo limpie y lo coloco. Porque yo pensé en lo que había pagado por el teléfono. Y seguí caminando, pero por dentro. Y yo empecé a hablar en la calle. Señor, perdón. Y sentí un dolor aquí dentro. Perdóname, Señor, perdóname. ¿Por qué? Yo estoy comprando esto para colocarlo en el cuadro que voy a hacer a un niño. Ese cuadro va a ser colocado en la habitación de un bebé.
Y lo que haya demoníaco en ese artículo va a ser transmitido desde el cuadro. ¿Por qué, Señor? Perdóname. Si tú has colocado un don en mis manos, yo tengo que bendecirte, aun con lo que haga con mis manos, Señor. Te suplico que me perdones. ¿Cómo me atrevo a pensar que voy a orar para que limpies esto, Señor? Cuando yo sé, Señor, tú me estás diciendo que esto ha sido consagrado a demonios. Esto no es digno de que esté en un cuadro. Lo amarré bien en la bolsita, busqué una caneca y lo boté. Bien hondo, que no fuera nadie a encontrarlo. Metí la mano y lo boté bien hondo. Miren, les voy a decir por experiencia, hermanos, lo que pasó. Cuando yo dije, bueno, yo le dije, bueno, lo compré y lo que pagué por esto, no, voy a orar para que el Señor lo limpie. Cuando dije así, el picor cesó. Pero cuando dije, Señor, no, esto no es digno de que se... Señor, perdóname. Cuando dije perdóname, el picor aumentó. Casi que sentía las pullazas así, de cuero cabelludo a los pies. Aumentó. Y entendí. Si yo hubiera colocado eso en el cuadro para el bebé, para el niño que se lo van a regalar, pues el enemigo, ¿por qué me tendría que pullar? Estaba su objetivo. Pero cuando dije, perdón, Señor, por lo que iba a hacer, se enfureció. Seguí más adelante y entonces en otro lugar vi el teléfono. Entonces cuando me acerqué, ¡ay, ese teléfono! Pero al lado del teléfono había lo que se coloca se me olvida el nombre, judío, el candelabro de los 7 brazos. Se me olvida el nombre. El candelabro, vi el candelabro y, ¡ah! ¿Y ese candelabro cuándo vale? Y no, bueno, entonces la señora, se lo compré a la señora y para hacer la historia corta, cuando le hablé, me dice la señora, espero, la señora se cogió el candelabro y se lo colocó aquí en el pecho. Yo le dije, ¿es su primera venta? Me dijo, sí, espero que me vaya bien porque estoy necesitando. Entonces, bueno, que Dios la bendiga, el Señor, y le compartí algo muy, muy breve del Señor. Y la señora dijo, sí, gracias por lo que me está diciendo, sí, en Dios es que tenemos nuestras fuerzas, etcétera, etcétera. Y salí contenta con mi candelabro y la señora, pues, compartimos algo de la palabra. ¿A qué viene esto, mis hermanos? A que el que mire que esté firme, mire que no caiga. Un pequeño desliz. ¿Cuánto cuidado debemos tener nosotros de nosotros mismos? Amén. Y dice acá, dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El 16, 17, y si hijos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. La gloria de Dios será manifiesta en nuestras vidas. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que sujetó la esperanza, por causa de Cristo. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. ¿Qué hemos visto ahí? Hemos visto la vida de un hijo de Dios, de un seguidor de Cristo.
Por eso este dolor de parto es con la posición en Cristo. Y dice, y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu Santo. Lo primero del Espíritu Santo. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción y la redención de nuestro cuerpo. Gemimos dentro de nosotros la adopción de Dios por ti y por mí. ¡Qué bendición! Varón y mujer que me escuchan, fuimos adoptados por el Señor, por nuestro Creador. Fuimos comprados a precio de sangre. Y dice también, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve, pues no es esperanza, porque se está viendo. Que vamos a tener esperanza de algo que estamos viendo inmediato. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Dice más, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? Muchas veces no lo sabemos. ¿Qué estaba pidiendo yo? Bueno, que el Señor lo limpie. No supe en ese momento cómo pedir. Pero el Espíritu Santo vino a mi rescate y me redarguyó y me hizo entender, Señor, no, ¿cómo voy yo? ¿Cómo se va a limpiar en oración algo que está consagrado a los demonios? ¿Cómo voy a colocarlo en un lugar que no le corresponde? Y entonces dice, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, gemidos indecibles, gemidos indecibles. Hay una creación que gime a una. Hay una creación, iglesia, que aún no ha nacido y que gime. Yo sí creo, iglesia, que los bebés que no han nacido gimen en el vientre de sus madres. ¿Por qué no sabemos la situación de esas madres? Pueden que sean hijos esperados, como puede que sea fruto de una violación, como puede que sea fruto de un descuido, como puede que sea fruto de droga o fruto de alcohol o de lo que sea. Gimen esos bebés. Iglesia, y si nosotros, como parte de esa iglesia, nosotros no tomamos las riendas de lo que está pasando con nuestros niños y nuestros jóvenes, digo al menos, pero ese al menos es por decir hacer algo, no simplemente, no al menos porque sea menos, orar por nuestros niños, por nuestros jóvenes, orar. Pero es que yo no tengo hijos, ¿yo para qué voy a orar? Pues fabuloso, ore por los hijos de los demás. Pero es que yo no tengo nietos, pues ore por los nietos de los demás. Pero es que yo no tengo sobrinos, pues ore por los sobrinos de los demás. Pero ore. Si nosotros estuviéramos unidos en oración, iglesia preciosa, ¿de cuántas cosas podríamos salvar a nuestros jóvenes, a nuestros niños? No hay amparo para la enseñanza bíblica en los niños y en los jóvenes. No hay amparo. Y me disculpan y ustedes me dirán si es verdad. Hay amparo para aprender matemáticas, español, geografía, porque eso representa una nota y porque para eso se está pagando un colegio. Pero las tareas de escuela dominical, eso los padres ni siquiera miran, ni se preocupan por revisar, ni por preguntarle al niño, ¿de qué aprendiste hoy? Enseñándole al niño o a la niña que eso que está aprendiendo en escuela dominical no tiene ningún valor. Cuando es la enseñanza más trascendental que hay para los niños y para los jóvenes. Porque es una enseñanza de vida espiritual, jamás será comparable, una enseñanza bíblica
con maestros ceñidos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, con una enseñanza secular. El beodo puede enseñar sobre ética y valores en un colegio, pero una persona desaprobada por Dios no está capacitada para enseñar niños ni jóvenes. Por eso se demanda su vida de testimonio. Y eso la iglesia no lo ha querido entender. Hoy represento pues la enseñanza de ministerios infantiles y adolescentes que está a cargo. No desaprovechemos eso. Aquí se está dando esa enseñanza, no la desaprovechemos. Cada domingo se está impartiendo. Bueno, si son sus hijos, no, pero es que mis hijos, pues que sus hijos inviten a otros niños. Si la palabra no corre, iglesia, se estanca. Y si se estanca, no produce fruto. ¿Y quién hace correr la palabra? Tu boca y la mía. Amén. Nos ponemos en pie, amada iglesia. Señor precioso, bendito Dios, sea un momento de reflexión en esta noche. Y solo tú puedes colocar, Señor, el querer como el hacer por tu buena voluntad en cada una de estas vidas, de estos guerreros y guerreras que hoy han venido. Señor, haz un milagro, Dios. Un milagro, Señor, un milagro. Un milagro de renovación del entendimiento, Señor. Que vivamos esos dolores de parto, pero en Cristo Jesús, para motivar, Dios, a los niños. Danos esas palabras especiales para ellos, para motivarlos a conocerte, para motivar a nuestros jóvenes a conocerte, Señor, a entender que tú eres un Cristo vivo, y eres un Dios de vivos. Señor, te bendecimos. Gracias, Padre precioso. Llévanos a nuestros hogares en paz y en seguridad. Bendito Señor. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. El Señor les bendiga.